¿Cómo están, hermanos? Dios los bendiga. Se oye un poco fuerte. ¿Cómo se la han pasado con tantos recalentados? Yo creo que sí se nos nota, ¿no? A muchos. Yo estoy bien contenta de estar aquí para compartir con ustedes. Y yo quiero compartir con ustedes lo que el Señor ha estado hablando a mi vida. Y ahorita que Tavo ministraba, yo dije, bueno, Señor, ya no voy a predicar. Porque hablaba mucho sobre la presencia de Dios, ¿verdad? Cómo esos siervos de Dios se dejaban ser guiados por Él y no movían un pie y no movían, o sea, no hacían nada si no consultaban a Dios primeramente. Entonces, de eso habla la palabra del Señor. Y ahora que nos ha permitido a varios hermanos estar en el instituto, yo creo que hemos saboreado mucho el Antiguo Testamento. Y voy a tocar el punto sobre Josué. Vamos a llegar a Josué, ¿verdad? Vamos a compartir de él. Pero les decía que hemos saboreado el Antiguo Testamento porque hemos visto, ¿verdad? Desde la creación hasta donde vamos, cómo ha sido el proceder del pueblo de Israel, cómo el amor eterno del Señor por Israel, o sea, siempre estuvo ahí, por más que le falló. Él, o sea, siempre buscaba la manera de cómo volver al arrepentimiento al pueblo, cómo hablarles a través de sus siervos, de los profetas. Y hemos visto, ¿verdad?, que Dios, o sea, la verdad es un Dios de amor incondicional, inconmovible. Y para que estos siervos y estos hombres caminaran en esa convicción, tenían que conocer a ese Dios verdadero, ¿verdad? Si nosotros no hemos conocido a ese Dios verdadero, nosotros no podemos actuar con esa convicción como esos hombres. O sea, si Dios decía algo, ellos lo hacían. ¿Por qué? Porque ellos habían creído y conocían a ese Dios, ¿verdad? Entonces, al caminar de todo el proceder, ¿verdad?, del pueblo, vemos, o sea, cómo llega el momento en que Samuel pues muere y el Señor llama a Josué. Si me gustan acompañar a Josué 1 y me dicen un amén cuando estén ahí. Amén, amén. Y me gusta el título que viene en Josué 1, ¿verdad? Porque yo dije, pues precisamente, ¿verdad? Dice, preparativos para la conquista. El libro de Josué es un libro, ¿verdad?, que nos inspira porque vemos cómo el pueblo iba de victoria en victoria. O sea, el Señor les había dado una promesa. Esta promesa no era nueva, era una promesa que se le había dicho a Abraham y que había pasado de generación en generación hasta que el Señor iba a cumplirla. Entonces, cuando el Señor llama a Josué, pues aquí vemos, ¿verdad? Dice, o sea, que se prepare para la conquista, para esa tierra que el Dios ya había prometido a los hijos de Israel. Y dice en el 1, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Y luego el 7, ya no lo vamos a leer, pero si vemos en este capítulo, el Señor 4 veces le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y la encomienda que le da a Josué es que se levante, porque él y todo el pueblo iban a pasar el Jordán. Y eso es de lo que el Señor ponía en mi corazón compartir, el paso del Jordán. A ese punto llego porque el Jordán es algo muy importante que muchas veces lo pasamos en nuestras vidas.
El Señor nos ha llamado. Cada uno de nosotros tenemos un propósito, un llamado, una encomienda en los caminos del Señor. Pero sin embargo está esa bendición, está ese llamado, está esa promesa delante de nosotros. Pero sin embargo hay momentos en que el Señor permite que cada uno de nosotros pasemos ese Jordán. Entonces aquí Josué dice: levántate. Ahora tú tienes el llamado para que tú y todo este pueblo pase el Jordán. ¿Por qué? Porque atrás del Jordán venían más conquistas, venían más bendiciones para ellos. Venían esas tierras que Dios había prometido desde hace mucho tiempo. Vamos a leer Josué 3, que es donde viene el paso del Jordán. ¿Me dicen amén cuando estén ahí? Amén. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes, que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero vosotros y ella, haya distancia como de 2 codos, no os acercaréis a ella. Hasta ahí nos vamos a detener. Josué, ¿verdad? Como todos nosotros, nos levantamos. ¿Para qué? Para ese propósito que el Señor nos ha dado. Dice que se levantó de mañana bien temprano y que salieron de Sittim y se fueron a orillas del Jordán, él y todo el pueblo. Todo el pueblo estaba preparado para pasar el Jordán. Y algo que decía Tavo, que es lo mismo que el Señor me daba, ¿verdad?, para compartirles, es que si algo bien importante debemos de hacer es que la presencia del Señor vaya delante de nosotros. Y esto fue lo que pasó. Dice que cuando los oficiales hablaron al pueblo, le dijeron, ¿verdad?, que cuando vieran el arca que empieza a moverse, dice: ustedes salgan de sus lugares, ustedes salgan, porque ¿a dónde iba esa arca? Iba a estar al frente de ellos. Esa arca es la presencia del Señor. Entonces, en el 5 dice: Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Algo que me llamaba la atención al leer esto es que antes de que ellos salieran para el Jordán, Josué les dice: santificaos, santificaos. Y yo: ¿por qué santificaos? ¿Qué va a pasar o qué? Pero él decía, y me ponía yo a decirle: Espíritu Santo, pues ¿cómo? Revélame, o sea, ¿por qué tenían que santificarse? Y sin embargo, el Señor me mostraba que antes de que nosotros estemos en el Jordán, el Señor ya nos está preparando y nos dice: santificaos, porque mañana, el día que tú te sigas santificando, yo voy a mostrar mis maravillas en tu vida. Y eso es lo que el Señor quiere hacer, que ahorita que nosotros estamos de pie en espera de ese llamado, estemos santificándonos para recibir ese llamado y ver la gloria de Dios. Y no nada más en nosotros, sino también a todos aquellos que están pasando juntamente con nosotros. Amén. Dice: entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de Israel, para que entiendas que como estuve con Moisés, así estaré contigo. ¿Quién engrandeció a Josué? Lo voy a leer otra vez. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendas que como estuve con Moisés, así estaré contigo. El único que nos hace engrandecer y el único que engrandece al hombre es Jehová, es Dios en nuestra vida. Si nosotros no ponemos primero la presencia de Dios, nosotros no podemos llegar a ninguna parte. Cuando el Señor le dice esto, ¿verdad?, de que iba a engrandecerlo, era para que el pueblo viera
y una vez más conociera, ¿verdad?, verdaderamente a ese Dios vivo a través de él. ¿Cómo? A través de sus maravillas, a través de los prodigios, a través de cómo Dios lo iba a respaldar. Porque así como había estado con Moisés, así iba a respaldar a Josué. Dice, tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Aquí también el Señor hablaba mucho a mi vida. Dice que mandó, ¿verdad?, que le dijo a Josué, que le dijera a los sacerdotes que llevaran el arca del pacto, diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. El Jordán para mí es un lugar que no conocemos, es un lugar desconocido, es un lugar donde nosotros no estamos seguros, donde nosotros no tenemos el control. Ese es el Jordán, ese es meterte a ese lugar desconocido. Una vez el pastor hace mucho compartió, ¿verdad?, el testimonio de su hermano, ¿verdad? Que cuando tú te metes a bucear, o sea, tú vas equipado porque es un lugar en el que tú no tienes el dominio, ni tienes el control del agua, ni del mar, de los animales, ni de la marea, de nada. Tú estás porque no es tu hábitat, no es un lugar de seguridad para ti. Entonces, el Jordán para este pueblo y para nosotros es ese lugar donde no tenemos el control, donde muchas veces no tenemos esa seguridad de qué va a venir más adelante, cómo va a ser el proceder. Y eso siempre lo pasamos porque vienen cosas mayores para nosotros y Dios nos quiere preparar. Decía alguien que es el lugar perfecto para que Dios se glorifique en ese Jordán de tu vida. Amén. Entonces es la unidad, es la parte perfecta para que el Señor haga sus maravillas en nosotros. Dice, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y en esto también es a veces cuando estamos ahí en ese borde, que nuestros pies están tocando el agua, hay veces que el Señor dice así como que stop. Dice, ahí te paras. Y es un lugar en que tú dices, Señor, a ver, ¿cómo? ¿Aquí me paro en el Jordán? ¿Aquí me paro en esta orilla, aquí, o sea, en el agua? Sé que dice que al borde, que aún así apenas tocaban sus pies el agua. Pero sin embargo, a veces así vemos las cosas, así las ve Dios, perdón. Nosotros a veces estamos acá muriéndonos y estamos solamente a la orillita del agua. Pero sin embargo estamos en ese lugar, estamos dentro. Y algo que el Señor me mostraba es de que esos sacerdotes tenían la presencia del Señor. Cuando tú estás en el Jordán, la presencia del Señor ya está ahí para cuando tú apenas vas a cruzar. Dice, lo leímos desde el principio, que dice que ellos se pararon y que los levitas iban a llevar el arca. Era lo primero que iba a suceder, el arca ponerlo en el Jordán. Y así es el Señor. En su infinito amor, primero está Él en el Jordán para que nosotros podamos cruzar ese camino. Amén. ¿No le da gracias a Dios porque el Señor siempre está con su presencia abriéndonos camino cuando más lo necesitamos? Cuando más necesitamos de Él, el Señor dice, yo ya estoy aquí y lo estoy pasando contigo. Amén. Muchas veces también nos toca estar en el lugar de los sacerdotes. Los sacerdotes, aquí como lo vemos, tenían el propósito de cargar el arca. Y muchas veces no nos damos cuenta, pero nos toca ser esos sacerdotes que tienen que estar en medio del Jordán sosteniendo la presencia de Dios. Pero ¿para qué están sosteniendo la presencia de Dios? Y lo vamos a ver ahorita. Ellos sostenían la arca del pacto, porque el Señor cuando iba a estar el arca, el Señor iba a hacer un prodigio. Él iba a abrir las aguas. Amén. Cuando llega la presencia del Señor, Él luego abre camino. Y me gozo, ¿verdad? Porque muchas veces cuando tú dices, Señor, ¿cuánto tiempo voy a estar aquí? ¿Cuánto tiempo voy a estar en este Jordán?
¿Cuánto tiempo? ¿O por qué tiene que ser así? Mientras tú estás en ese momento, pero cuando tú estás sosteniendo la presencia del Señor, cuando tú estás haciendo ese esfuerzo, cuando estás siendo valiente, tú no te das cuenta, pero el Señor está obrando que los demás que están a tu alrededor empiecen a cruzar en seco. Ellos van a también a llegar a esas tierras prometidas en las que tú también tienes parte. Y mientras tú estás en el Jordán sosteniendo con la presencia de Dios aquello, tú estás haciendo también algo, aunque tú no lo veas con tus ojos físicos, espiritualmente están sucediendo cosas que no nada más son para ti, sino es para ti y para los que están cruzando contigo. Amén. Bueno. Y añadió Josué: en esto conoceréis al Dios viviente que está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del mar. Toma pues ahora 12 hombres de la tribu de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Y las que descendían del mar del Araba al mar salado se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Esto es lo que el Señor quiere hacer. Quiere mostrar en cada uno de nosotros las maravillas que Él está haciendo. Ahorita les decía, cuando los sacerdotes estaban ahí en medio, el Señor estaba abriendo camino para cada uno de nosotros, para que todo el pueblo que le seguía pudiera conocer esas tierras prometidas del Señor. Cuando el Señor dividió el agua, el Señor me mostraba que cuando su presencia está con nosotros, Él abre camino. Y cuando nosotros nos conducimos en ese camino de su presencia, es cuando nosotros verdaderamente podamos llegar en victoria a conocer esa tierra prometida. Muchas veces de nosotros queremos en nuestra habilidad, en nuestras fuerzas, tal vez pasar ese Jordán y no queremos pasar por ese camino que el Señor ya dividió. Dice, el Señor quería que su pueblo pasara en seco y les dice que 12 hombres de cada tribu tomaran una piedra, porque esas piedras iban a ser señal de que ellos habían pasado el Jordán en seco. Cuando el Señor me daba eso de las piedras, muchas veces el Señor permite que cuando nosotros hemos terminado ese camino, llevemos cosas que cuando te digan, ¿te acuerdas cuando tú estabas pasando eso? ¿Te acuerdas cuando tú, no sé, a lo mejor estabas llorando, cuando tú estabas clamando? El Señor las lleva a esas piedras, pero esas piedras simbolizan de que el Señor hizo un milagro contigo, que estuvo cuando más lo necesitabas, cuando estuvo en ese momento, cuando tú necesitabas que alguien abriera camino, Él abrió camino y te dejó pasar en seco en victoria. Esas piedras siempre te van a recordar lo que el Señor hizo por ti en esos momentos. Entonces, si a alguien le demos la gloria y la honra es a Él. ¿Por qué? Porque su presencia jamás se aparta de nosotros. Y me gozaba, ¿verdad?, al leer este pasaje porque desde un principio, antes de que el pueblo se parara a la orilla del Jordán, su presencia ya estaba en el agua. Su presencia ya estaba ahí, abriendo y esperándote para que tú fueras atrás de Él.
Entonces, esa seguridad, esa paz que solamente la presencia te da, solamente es cuando lo ponemos a Él delante de nosotros. Amén. En el 17, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Otra vez los sacerdotes. Los sacerdotes, muchas veces podemos estar en ese lugar, podemos estar en el lugar del pueblo, podemos estar en el lugar de Josué. Pero los sacerdotes, a mí el Señor me tocaba mucho porque ellos estuvieron firmes. Y diría un amigo, ahí te encargo, o sea, no eran 10 personas las que cruzaron, eran muchas personas que iban a cruzar ese Jordán. Y esos sacerdotes estaban ahí, sosteniendo la presencia de Dios, firmes. Y algo que decía Tavo, si alguien puede mantenerse firme, si alguien puede estar en esa convicción, solamente es en la presencia de Él. Nadie puede estar firme en medio de un Jordán, nadie puede estar firme en sus fuerzas, solamente si estás en la presencia del Señor. Amén. Cuando la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales le había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y le dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo: ¿qué significan estas piedras?, le responderéis: que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Como ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Hasta ahí voy a leer. Cuando ellos terminaron de pasar, podemos decir, ¿verdad?, que sabemos que llegaron, ¿verdad?, a un lugar a Gilgal. Y después Josué mandó a los 2 espías. Y sabemos, ¿verdad?, que después de eso, ellos iban a ir en dirección a Jericó. Y eso también me llamaba la atención, porque muchas veces pensamos que después del Jordán, ya está nuestra bendición, ¿verdad? Y muchas veces ahí está, pero Dios lo permitió para un aprendizaje, para algo, para fortalecernos, para sacar el carácter que nosotros teníamos que tener verdaderamente. Pero sin embargo, veo, ¿verdad?, qué es lo que sigue con Jericó. Y algo que el Señor, me daba, en el primer versículo dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. La tierra prometida, la tierra que ellos estaban esperando recibir, estaba cerrada, ¿verdad? Y dice, bien cerrada. No quería ceder, aparentemente, ¿no? Pero sin embargo, yo decía, wow, esto aquí no termina. Y por eso el Señor desde un principio le dijo: esfuérzate y sé valiente. Vas a ir a conquistar, vas a ir a conquistar. No vas a solamente a recibirla, vas a ir a conquistarla. Y de eso vemos nuevamente cómo empieza una nueva etapa en la vida de Josué, porque no solamente para él, sino para todo el pueblo, porque todo era un aprendizaje para ellos. Sin embargo, vieron que tenían que conquistar Jericó. Y sin embargo, vemos nuevamente cómo el respaldo del Señor está con Josué. Y le dice, ¿verdad? Cómo debe de tomar, qué es lo que debe de hacer. Y en eso vemos la obediencia, de ser direccionados por el Señor. Cuando nosotros nos dejamos guiar por la voluntad del Señor,
entonces sabemos qué hacer para tomar esas bendiciones que Él ya nos ha dado, esas promesas que ya nos ha dado. A lo mejor tu problema está bien cerrado y tú dices, ¿sabes qué, Señor? O sea, todavía salgo de esto y todavía el problema se vuelve peor. Está cerrada la situación. ¿Qué vas a hacer? Pero sin embargo, nuevamente el Señor me ponía, ¿qué hicieron? ¿Qué fue lo primero que iba delante del pueblo? Era mi presencia. Su presencia. Cualquier situación que nosotros estemos pasando, primero su presencia. Él ya está moviendo, Él ya está trabajando en lo que viene más adelante para tu vida. Y es algo que el Señor hablaba a mi vida, que yo decía, es verdad, o sea, es verdad, pero no nos cae el 20 hasta que el Señor no trae esa revelación a nuestra vida de que Él está obrando, de que aunque nosotros no lo veamos, en el mundo espiritual, el Señor ya está debilitando todo muro. El Señor empezó a decirle a Josué que empezara a dar vueltas. Y algo que no sé si lo recuerden en una reflexión que se puso, decía que para Josué, siendo una persona que conocía de guerra, era algo tal vez ilógico que con el simple hecho de estar dando una vuelta por día, aquellos muros iban a caer. Era ilógico aparentemente en lo que es una táctica de guerra. Pero sin embargo, cuando el Señor nos levanta como guerreros, nuestra visión debe estar enfocada en lo que el Señor está haciendo espiritualmente. Cuando tú estás orando, cuando tú estás declarando, tú estás debilitando esos muros que están encerrando el llamado y la bendición que es para ti. Amén. Estar firmes, valientes y sobre todo dice esfuérzate. Esto es de conquistar, es lo que el Señor me daba, conquistar. No todo así como que ahí te va. Es conquistar muchas veces. Y es lo que el Señor quiere que nosotros nos levantemos, ¿verdad? Y estemos siempre al pendientes de la dirección que Él va a mostrar. Cuando el Señor me hacía leer lo de Jericó, pues sabemos que es una gran victoria lo que pasó. Sabemos cómo el Señor actuó. Sabemos, ¿verdad?, que cuando ellos obedecieron, el pueblo obedeció, dio las vueltas, gritaron, aquellas murallas cayeron. Entonces el Jordán valió la pena cruzarlo, ¿verdad? Ellos conquistaron esas ciudades y no solamente eso, o sea, el pueblo de Dios, o sea, pudo ver una vez más la grandeza de Dios. El Señor se glorificó, el Señor se levantó. Si ellos en ese caminar con el Señor iba viendo sus maravillas, una vez más iba de victoria en victoria. Dice que fueron conquistando todos los territorios que le seguían. Y dice todavía que cuando muere Josué, había territorio por conquistar, ¿verdad? Nuestro caminar en el Señor nunca se termina y es algo que también el Señor me ha revelado, o sea, algo que sabía pero no me caía la revelación, es de que nuestro llamado no es el hecho simplemente de que vivas, tengas tu familia, tu trabajo, llegues a lo máximo, tus ministerios y te encajones en eso. No, el llamado del Señor nunca se termina. El Señor siempre tiene cosas nuevas para darte. Y si ahorita estás pasando por un Jordán, sabes tú que la victoria está delante. Y a lo mejor no entiendes por qué el proceder de esa manera de tu Jordán. Pero sin embargo, confía en el Señor, que el Señor nunca te ha abandonado. Siempre ha estado ahí cuando lo has pasado. Y lo vas a ver cuando tú veas tu promesa alcanzada. Amén. Bueno, pues por mi parte es todo. Solamente, ¿verdad?, que el Señor siga trayendo esa revelación, ¿verdad?, que el Señor quiere. Que sigamos siendo esos Josués valientes y esforzados, conquistadores en la presencia del Señor, pero siempre como ese pueblo, poniendo su presencia y siendo como esos sacerdotes que aunque estés en medio del Jordán, puedas estar firme y solamente con su presencia. Amén. Dios los bendiga y que tengan buenas noches.